Buenas tardes, ya vamos a comenzar con nuestro estudio del pacto abrámico, que será el primero de los pactos. Bueno, como repaso ya sabemos que hay diferentes tipos de pactos en la Biblia. Tenemos el pacto condicional y el pacto incondicional. Por ejemplo, un pacto condicional es cuando dos partes, dos grupos se ponen de acuerdo que cada grupo va a tener algunos deberes, pero por ejemplo el pacto noaico es un pacto incondicional, o sea, Noé no tiene que hacer ninguna cosa, aunque también recordamos que el pacto noaico es entre dos partidos, o sea, Dios y Noé, los animales que estaban con él y toda la tierra. Entonces eso hace algo especial, el pacto noaico. Y eso es el primer pacto que vemos en la Biblia. Algunos dicen que hay un pacto adánico. Yo no estoy de acuerdo. Y quizás en algún otro video veremos por qué es así. Pero, muy bien. El pacto noaico, eso es la primera vez que vemos claramente la enunciación de que Dios está formando un pacto y lo dice claramente en el texto. Pero no vamos a pasar mucho tiempo en ese pacto. Lo que me gustaría ver hoy realmente es el pacto abrámico. El pacto abrámico viene siendo muy importante y es interesante notar que los pactos vienen siendo realmente la estructura de toda la Biblia. O sea, la Biblia se divide en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento no es otra cosa que el Antiguo Pacto. Y el Nuevo Testamento, pues son las escrituras del Nuevo Pacto. El Antiguo Pacto es el pacto mosaico. Creo que hablaremos de eso quizás más tarde en otra charla. Pero es interesante notar que en la iglesia, aunque la Biblia se organiza por los pactos, no solemos en la iglesia hablar mucho de los pactos. Pero vamos a ver, pues la estructura de Génesis, como he notado en otras partes, se puede distinguir como cuatro eventos y cuatro personajes o cuatro patriarcas. Los cuatro eventos vienen siendo em, la creación, la caída y el diluvio y finalmente después eh, el Torre de Babel. Perdón, estoy aún tratando de aprender bien cómo usar esta tecnología. Muy bien, y creo que está funcionando mejor. Bueno, entonces, ¿qué pasa con los cuatro patriarcas? Pues estamos hablando de Abraham como el primero de los cuatro patriarcas. Entonces ya los cuatro eventos de lo que llamamos la historia primordial o los mitos primordiales son como unas escaleras que van hacia abajo. Las cosas van de bien a mal, a peor y hasta peor. Y, eh, y después ya tenemos como que la revancha de Dios y es precisamente lo que estamos viendo hoy. Y comenzamos con el capítulo 12 de Génesis, aunque en el libro de Génesis vamos a encontrar que se formula pues dos diferentes veces el pacto abrámico. Pero bueno, vamos a comenzar con el capítulo 12. Dice, Yahvé dijo a Abraham, y por cierto estoy usando la Biblia en Latinoamérica, pero la traducción aquí yo creo que no viene siendo muy importante. Yahvé dijo a Abraham, deja tu país, a los de tu raza y a la familia de tu padre, y anda a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Voy a engrandecer tu nombre y tú serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. En ti serán bendecidas todas las razas de la tierra. Eso es lo que dice Dios, el Señor Dios, a Abraham. Por supuesto, aún no se ha cambiado su nombre a Abraham, o sea, Abraham, pero eso será más tarde. Muy interesante. Primero que todo, vamos a ver que es un pacto condicional. Abraham tiene que hacer algo. Si Abraham no hace su parte, o sea, deja tu país, a los de tu raza y a la familia de tu padre, y anda a la tierra que yo te mostraré. Si Abraham no hace esta parte, el pacto no será eficaz, o sea,
no tendría autoridad, porque Abraham tiene que hacer su parte y después el Señor Dios hará su parte. Y bueno, vamos a ver que Abraham más o menos lo hace. Completamente bien, quién sabe, pero más o menos lo hace. Es interesante notar que es un sacrificio grande para nosotros. Estamos hoy en día muy acostumbrados a la migración, a cambiar de un país a otro país y pues de hacer estas cosas. Pero en esos días dejar tu raza, como dice aquí, o dejar tu pueblo, dejar tu gente, era realmente pues ya ser una persona sin derechos, una persona sin autoridad, una persona sin seguridad. Entonces realmente esto requería fe, bastante fe, porque no era una vida sencilla. O sea, en esos días, igual que hoy, en algunas tierras en África y partes de Asia, lo que te da seguridad es precisamente que tú estás ahí con tu pueblo, con tu gente. Y si tú eres un forastero y no estás entre tu pueblo, entre tu gente, simplemente no tenías derechos. Entonces debemos de realizar que sí era una cosa bastante grande que Yahvé le estaba pidiendo a Abraham. A veces la gente se pregunta si tenemos alguna evidencia arqueológica en cuanto a la vida de Abraham. La pregunta en sí es una pregunta insensata, o sea, no tenemos evidencia arqueológica de casi ninguna persona en esos días. Si uno no era pues quizás un rey, un emperador, quizás un sacerdote muy alto, quizás habrá algún recuerdo de ti. Pero un hombre como Abraham, que era un hombre nómada, eh, sería imposible, o sea, es imposible imaginar que haya algún récord de semejante persona. Una cosa que sí sabemos, y esto es interesante, me gusta el mapa que está aquí en mi Biblia, muchas gracias, creo que se usa con permiso brevemente. Eh, Él se va de Ur, sube a Harán y después baja a lo que es, bueno, Palestina o Canaán. Y sabemos de la arqueología y de otras fuentes históricos que realmente eso sí era un camino, era como una, bueno, no vamos a decir carretera, que esos no existían en esos días, pero era un camino de comercio, de migración, que sí existía. Entonces, esta idea de que había un hombre en Ur que iba a subir entre los dos ríos de Mesopotamia y después bajar por la costa a Palestina, en sí el camino es algo que sabemos que sí existía históricamente. Muy bien, entonces dice después, haré de ti una gran bendición y te bendeciré. Voy a engrandecer tu nombre y tú serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. En ti serán bendecidas todas las razas de la tierra. Pues esto es el promesa, es la promesa, perdón. Eh, por eso es un pacto condicional. Abraham tiene que hacer estas cosas. Si Abraham lo hace, Dios hará su parte. Entonces, pues aquí podemos identificar tres elementos principales. Primero, haré de ti una gran nación. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Primero que todo, será una nación grande. Segundo, voy a engrandecer tu nombre y tú serás una bendición. Entonces la tierra, la bendición, y bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. En ti serán bendecidas todas las razas de la tierra. Entonces le prometa semilla, un gran nombre y será una bendición. Aquí vemos un ejemplar muy bonito y muy claro de lo que es la elección en el Antiguo Testamento. Había hablado de esto en clase antes, pero lo voy a repetir porque es un punto muy importante. La elección en el Antiguo Testamento, en la Biblia hebrea, nunca tiene que ver con esta idea que después vamos a tener en la Reforma Protestante, o sea, esta idea de que, bueno, que Dios ha elegido a ciertas personas antes de la creación del mundo, que algunos van al cielo, otros al infierno.
esta idea está completamente ausente de la elección en el Antiguo Testamento. Completamente. No tiene absolutamente nada que ver. La elección, bien entendido en el Antiguo Testamento, que forma el fundamento, o sea, el simiente para la elección del Nuevo Testamento, es precisamente como vemos aquí. Dios escoge a una persona. No nos explica por qué, pero Dios escoge a una persona para hacer alguna obra específica. Y después la bendición, y, y- y la bendición no recae sobre esa persona, sino aumenta y crece entre otras personas. Y aquí precisamente Dios está escogiendo a Abraham. Si notas en el texto, no nos dice para nada por qué Dios había escogido a Abraham. De vez en cuando la Biblia nos dice algo de que por qué Dios había escogido a alguna persona, pero muchas veces, como aquí con Abraham, no tenemos ni idea. No sabemos por qué Dios eligió a Abraham. Es posible hasta que había aparecido a otras personas antes y ellos dijeron, bueno, no gracias. Pero aquí Dios elige, escoge a Abraham y forma un pacto con él y Abraham es obediente y hace su parte, otra vez más o menos, del pacto. Y el propósito aquí es bendecir a todas las razas, todas las naciones, todos los pueblos del mundo. Cuando leemos la palabra nación en el Antiguo Testamento, en la Biblia, incluso el Nuevo Testamento, no tiene que ver con países. Esta idea de que hay países donde hay pasaportes y una bandera y hay fronteras bien definidas, esto no va a existir hasta el siglo XVII, el siglo XVIII. Es una idea muy nueva, una idea muy moderna. Aquí está hablando de pueblos, como que de tribus, o sea, el pueblo de los keltas, el pueblo de los romanos, de los lombardos, de los vascos, el pueblo de los endumbo, el pueblo de los aztecas, de los olmecas, de los mayas. Estos son los pueblos, el pueblo de Israel, de los egipcios, de Moab, de Amón. Estos son los pueblos, o sea, esta idea de que hay naciones o países es una cosa muy moderna y no debemos de tomar un concepto de nuestro día y meterlo en el texto de la Biblia, que eso se llama eisegesis y es una cosa que por supuesto queremos tratar de no hacer. Entonces Dios le dará una herencia, o sea, hará una gran nación de Abraham, le dará una tierra que dice que anda la tierra que yo te mostraré. Quiero notar que no le dice dónde está la tierra, ni tampoco Dios le dice a Abraham cuándo serán estas cosas. Y de hecho, más tarde, en lo que es el ciclo de Abraham, vemos que Abraham y Sarai eh, como que se tardan de esperar y dicen, porque, bueno, ya han pasado 10 años, ya somos muy, muy ancianos, aquí son ancianos ya somos muy ancianos. Y es precisamente por eso que más tarde Sarai le va a decir a Abraham, bueno, pues debes de casarte con la concubina, con Hagar, y producir un hijo de ella, que era una cosa común o una cosa reconocida de una forma legal, que la sierva podía producir un hijo que sería considerado como el hijo de la ama, o sea, Sarai. Y lo sabemos de otras fuentes legales del Medio Oriente. Pero bueno, el caso es que no le dice cuándo serán esas cosas, ni tampoco le dice precisamente dónde es la tierra aquí en el texto. Y hay que reconocer que el capítulo 12 tiene una relación, un lazo muy fuerte con el capítulo 11, que el capítulo 11 es la torre de Babel, o sea, la creación precisamente de qué? De las naciones, los pueblos que tienen sus diferentes lenguas de todo el mundo. En la Biblia era el deseo inicial de Dios que hubiesen muchas naciones, muchos pueblos. Es precisamente por eso que el Señor le dice a Adán y a la mujer que deben de ser, bueno, de reproducir y de cubrir la faz de la tierra. Y después no lo hicieron. Y después otra vez, después del diluvio, Dios repite este mandamiento, esta comisión.
Pero bueno, ya las naciones del mundo ya existen, y eso viene de la historia primordial. Y ahora sí, Dios va a escoger a un hombre. Hay que reconocer que este plan que tiene Dios es un plan muy audaz, ¿verdad? A través de un hombre, y es un hombre ya bastante anciano, bastante viejo, Dios va a bendecir a todas las naciones del mundo, a todos los pueblos del mundo. Nosotros sabemos, a través del Nuevo Testamento y de los comentarios que vienen de San Pablo especialmente, que la simiente o la semilla de Abraham no es principalmente el pueblo de Israel, sino que es la persona de Jesucristo. Pero bueno, eso en estos momentos no es para nada claro. Y precisamente el pueblo de Israel en esos días, igual que hoy, ellos no veían a la promesa de esa forma. Y de hecho, gramáticamente es una cosa muy curiosa que hace San Pablo, que es el sujeto en sí es singular, a través de ti y de tu semilla es singular, pero el entendimiento es que es plural, o sea, una semilla son muchos hijos. Pero bueno, así es el comentario de Pablo, que eh, es interesante notar cómo Pablo interpreta al pacto abrámico aquí en capítulo 12 y el capítulo 17, donde es ratificado, que vamos a ver aquí brevemente, que esa forma de hermenéutica en muchos seminarios hoy sería reprobado, pero Pablo lo usa de todas maneras. Eso creo que nos demuestra más sobre nuestra falta de imaginación en hermenéutica que cualquier problema que tiene San Pablo, que por supuesto estaba hablando bajo la inspiración y la instrucción del Espíritu Santo. Entonces dice, partió Abraham tal como se lo había dicho Yahvé, y Lot se fue también con él. Abraham tenía 75 años de edad cuando salió de Harán. Abraham tomó a su esposa Sarai y a Lot, hijo de su hermano, con toda la fortuna que había acumulado y el personal que había adquirido en Harán, y se pusieron en marcha hacia la tierra de Canaán. Bueno, y con esto vamos a terminar nuestro comentario, conversación sobre el capítulo 12, versículos del 1 al 5. Hay algunas personas que notan o que preguntan, bueno, Abraham cuando lleva a Lot, ¿realmente está obedeciendo completamente al mandamiento de Dios? O sea, porque el pacto precisamente es es un arreglo, un acuerdo, como un contrato diríamos hoy, entre dos partidos y cada quien tiene que hacer su parte. Y bueno, no va con su padre, pero él sí va con Lot, que es el hijo de su hermano. O sea, él que sería es un sobrino, creo. Pero bueno, entonces es posible que Abraham está más o menos obedeciendo lo que es su parte del contrato del pacto abrámico, pero también es posible que no sea así. Y de hecho, el hecho de que haya llevado a Lot con sí va a producir unos problemas bastante grandes más tarde, porque Lot, a través de una relación incestuosa con sus hijas, mejor dicho, las hijas con con su padre Lot, van a producir al pueblo de Moab, que va a ser uno de los pueblos alrededor de Israel con el que muchas veces no van a tener relaciones muy buenas el pueblo de Israel. Bueno, y adelantamos entonces al capítulo 17. El capítulo 17 es, bueno, de hecho yo creo que ya lleva